Buenas tardes, hermanos. Bienvenidos a una catequesis más en formación social eh, por parte de la Comisión Diocesana para la Pastoral Social en la Diócesis de Ecatepec. En esta ocasión voy a compartir con ustedes el tema número 20 del nivel de pastoral social, ¿verdad? Voy a compartir con ustedes las diapositivas para que podamos seguir el tema. ¿Ok? Bien. Este tema número 20 se titula Espiritualidad de la Pastoral Social, ¿verdad? Como les comentaba, este nivel se llama Pastoral Social. Este tema es el último de este nivel que vamos a compartir con ustedes. Con esto se termina este nivel, ¿verdad? Que estamos compartiendo con ustedes. Primero Dios, el próximo año seguiremos compartiendo con ustedes estas catequesis en formación social y primero Dios vamos a contar con el apoyo de más hermanos, sacerdotes y religiosas que van a compartir con ustedes los siguientes niveles que tenemos en formación, ¿verdad? Nosotros dentro de la Pastoral Social Diocesana en Ecatepec llevamos 5 niveles de formación, ¿verdad? Entonces, en este año hemos compartido con ustedes 2. Y primero Dios, el próximo año vamos a compartir con ustedes los demás niveles que faltan, ¿no? Entonces, bueno, pues muchas gracias por haber estado con nosotros durante todo este año. Y esperemos que les sirvan las siguientes catequesis que vamos a compartir con ustedes. Bueno, este tema 20, espiritualidad de la pastoral social, bueno, pues tiene como objetivo descubrir los medios, actitudes y acciones necesarios para vivir una auténtica espiritualidad cristiana orientada a la acción social, ¿verdad? A lo largo de estas catequesis hemos visto cuáles son, ¿verdad?, los objetivos, a qué se pretende llegar con la pastoral social, ¿no? Sabemos que son las manos y los pies de Cristo. Sabemos que toda la pastoral orgánica debe estar encaminada a la acción social. Entonces, bueno, en este último tema de este nivel, vamos a ver cuál es esa espiritualidad, ¿no? Cuáles son esos medios, actitudes y acciones que son necesarios para vivir en una auténtica espiritualidad cristiana, ¿no? Que va a ser, por supuesto, orientada a la acción social. La palabra que va a iluminar este tema viene en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, versículo 13 al 16, que dice: Ustedes son la sal de la tierra, pero si la sal pierde su sabor, ¿con qué se salará? Ya no sirve para nada, sino para tirarla fuera y que la pisen los hombres. Ustedes son la luz del mundo. No puede ocultarse una ciudad situada en la cima de una montaña. Tampoco se enciende una lámpara de aceite para cubrirla con una vasija de barro, sino que se pone sobre el candelero, para que alumbre a todos los que están en la casa. Brille su luz delante de los hombres, de modo que, al ver sus buenas obras, den gloria a su Padre que está en los cielos. Palabra de Dios. Bien, como podemos ver en este Evangelio de Mateo, ¿verdad? Nos va a hablar de la sal y la luz, ¿verdad? Del mundo, en donde dice que somos nosotros, ¿verdad? Somos los hombres, ¿verdad? Quienes estamos llamados, ¿verdad? Siempre a dar ese testimonio para poder ser la luz y la sal del mundo, ¿verdad? Dice, ustedes, ¿quiénes? Pues cualquier persona de buena voluntad que quiera llevar ese servicio a nuestros hermanos, ¿verdad? Hablando, ¿verdad? Dice también aquí, nos habla de las buenas obras, ¿verdad? Porque
a eso está encaminado el Evangelio siempre, a las obras, al hacer, ¿no? No nada más el saber, no nada más el sentir, sino hacer, trascender para ayudar a quienes lo necesiten, ¿verdad? Y bueno, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo siempre es hacia las personas más vulnerables, ¿no? Ellos son quienes nos necesitan. Ellos son quienes van a necesitar que nosotros seamos esa luz, esa sal, ese rostro de Cristo que los acompañe en lo que necesitan, ¿no? Entonces, de eso nos habla esta palabra que va a iluminar este tema que estamos compartiendo con ustedes. El primer punto nos habla de la espiritualidad y diaconía, es decir, espiritualidad del servicio, ¿verdad? La espiritualidad del servir. Dice, los grandes desafíos de la pastoral social piden una sólida espiritualidad nutrida del Evangelio. La acción social ha de poseer un alma y una mística que le inyecte vida y dinamismo. Sus acciones han de estar plenamente enraizadas en Cristo, única vid verdadera. Yo soy la vid, ustedes las ramas. El que permanece unido a mí, como yo estoy unido a él, produce mucho fruto, porque sin mí no pueden hacer nada. ¿Verdad? Esto viene en Juan 15:5. Y bueno, ¿esto de qué nos habla? ¿Verdad? Dice que, bueno, estos grandes desafíos, ¿verdad? De lo que nos habla para la pastoral social, van a requerir una sólida espiritualidad que va o que tiene que estar siempre nutrida dentro del Evangelio. ¿Verdad? ¿Esto qué significa? Bueno, la pastoral social siempre debe de estar enraizada en nuestra realidad, en la realidad que vivimos, ¿verdad? Entonces, a veces la realidad es muy dura, es muy triste y por ello podría decirse que, bueno, difícil. Por eso nos habla de los grandes desafíos. Y para poder enfrentar estos desafíos, pues los agentes de pastoral, la iglesia en general, necesitan tener una sólida espiritualidad que se va a nutrir, por supuesto, en el Evangelio. Perdón, entonces, hermanos, a esto se refiere. Tener esa espiritualidad para poder dar ese servicio, para poder darnos a los demás, siempre debe de estar basada en el Evangelio. ¿Por qué? Porque la acción social tiene que poseer un alma y una mística que le inyecte vida y dinamismo a las acciones, que siempre han de estar enraizadas en Cristo, ¿verdad? Decíamos que las personas vulnerables vean en nosotros ese rostro de Cristo y que también nosotros, agentes de pastoral, veamos en los más necesitados a Cristo para que podamos tenderles la mano, ¿verdad? Entonces, de esto se trata, la espiritualidad y el servicio. El número 2 nos habla sobre la espiritualidad cristiana y nos habla, ¿verdad? Dice de que la referencia explícita a Jesús, su evangelio y el reino que él vino a instaurar va a ser teologal, que quiere decir que tiene que estar cimentada en la fe y orientada por la esperanza y consumada en el amor. Va a ser eclesial, porque va a ser vivida en la iglesia y desde la iglesia. Va a ser sacramental, nutrida esencialmente de los sacramentos y la oración. Va a ser misionera, porque es su signo de autenticidad. Y va a tener un compromiso transformador, marcada por una clara opción por los pobres y los valores del rey. Verdad, vida, justicia y amor. De esto, todo esto en su conjunto es lo que vamos a conocer como espiritualidad cristiana. Y la pastoral social tiene que estar también dentro de estos parámetros, ¿verdad? Tiene que ser teologal, tiene que ser eclesial,
tiene que ser sacramental, misionera y tener un compromiso transformador. Esto es lo más importante dentro de la pastoral social. No solamente sentir bonito, no solamente saber mucho, sino se debe de tener un compromiso transformador. Debemos de siempre los agentes de pastoral social tener vistas a transformar nuestras realidades, a transformar el tejido social, ¿verdad? Siempre también debemos de tener ese objetivo, ¿verdad? Y esto también es la espiritualidad cristiana. Cualquier cristiano debe de tener estos puntos, pero en especial alguien que trabaja dentro de la pastoral social. El número 3 nos dice las fuentes de la espiritualidad cristiana. Bueno, pues las fuentes son el encuentro con Cristo en la palabra de Dios y los sacramentos, el testimonio de la iglesia, específicamente de los hombres y mujeres santos, y el rostro del hermano, que va a ser el signo máximo de autenticidad de la espiritualidad cristiana, ¿verdad? Siempre debemos tener, en principio de cuentas, ese encuentro con Cristo. También estamos dentro de la iglesia y debemos de ser testimonio para el mundo, ¿verdad? Como parte de la iglesia que somos, como iglesia que somos. Y en el rostro del hermano, ¿verdad? Ese va a ser el signo máximo de autenticidad de la espiritualidad cristiana. El rostro del hermano. Ver por los demás. Ayudarlos en sus necesidades espirituales y corporales. El número 4 nos habla de la espiritualidad de la acción social. La acción social o pastoral social posee rasgos de espiritualidad propios. Son las convicciones, motivaciones, opciones, actitudes y valores que animan la acción social y la capacitan para ser vivida como experiencia de Dios y del Espíritu a la manera del buen samaritano, ¿verdad? Esa parábola, esa imagen va a ser también nuestra guía, ¿verdad? La parábola del buen samaritano, ¿verdad? Jesús, ¿verdad? Visto desde esa parábola del buen samaritano. Eso es también lo que va a nutrir, va a ser nuestra fuente dentro de la acción social o la pastoral social, ¿no? Ver por quien lo necesita y darlo todo por quien lo necesita, ¿no? Es a ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Así debemos de ver esa espiritualidad de la acción social y como agentes de la pastoral, bueno, debemos de tratar siempre de imitar al maestro en esa opción preferencial por los pobres. El número 5 nos dice la espiritualidad de encuentro con el prójimo, ¿verdad? Dice la espiritualidad de la acción social, subraya el descubrir a Dios en el prójimo. Dios es amado y vivenciado en los hermanos. El servicio por amor es una experiencia tan intensa de Cristo como lo es la oración, ¿verdad? Así es, hermanos, ¿verdad? No nada más es orar, ¿verdad? También es actuar, ¿verdad? Y nos dice aquí, actuar en el encuentro con el prójimo, ¿verdad? Y así nos dice aquí en estas dos líneas finales, el agente de pastoral social es un contemplativo en acción, ¿verdad? Claro que sí, reforzarnos en la oración, claro que sí, nutrirnos de la oración, pero reflejarla en la acción, ¿verdad? Así es como debe de ser el actuar de un agente de la pastoral social, ¿verdad? Tener esa espiritualidad de encuentro con el prójimo, ¿verdad? El número 6 nos dice cómo, bueno, pues al estilo del buen samaritano. La acción social tiene como modelo a Jesús, el buen samaritano. La espiritualidad que brota pide mostrar y cultivar la solidaridad y la justicia como valores fundamentales. A lo largo de estas catequesis, hermanos, hemos quedado claros, ¿verdad? Espero que haya quedado claro que siempre
Se debe demostrar y cultivar la solidaridad y la justicia como valores fundamentales dentro de la acción de la pastoral social, ¿verdad? Siempre debemos velar que se respeten, ¿verdad? Los derechos humanos, siempre debemos de velar que nunca se pisotee la dignidad del ser humano, ¿verdad? Siempre hay que ver que se respete la justicia, siempre hay que estar vigilantes para que se trate al ser humano como lo que es, un hijo de Dios, ¿verdad? Bien, este es el número 6. El número 7 nos dice espiritualidad del discernimiento. El discernimiento de la realidad ayuda a descubrir la situación histórica, a identificar las exigencias de la realidad y las oportunidades que nuestro tiempo ofrece. Nuestra situación pide de la pastoral social una gran capacidad contemplativa para releer evangélicamente los signos de los tiempos y seguir creyendo en la actualidad del mensaje de Jesucristo crucificado, fuerza y sabiduría de Dios. Esto es también lo que debe de existir dentro de la pastoral social, la espiritualidad del discernimiento, es decir, saber ver la realidad, saber qué es lo que nos acontece en este tiempo, en este punto que estamos viviendo, en el aquí y ahora, identificar cuáles son las problemáticas que se tienen que buscar la solución y actuar para transformar nuestra realidad, ¿no? De esto es de lo que se trata el discernimiento, ver qué podemos hacer, ver qué no podemos hacer, ver qué debemos hacer, ver cómo lo vamos a hacer, ¿verdad? Y siempre nosotros, agentes de pastoral social, ¿verdad? Siempre a la luz del Evangelio, siempre mostrando, buscando las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Y entonces nosotros releer, dice aquí, evangélicamente los signos de los tiempos, ¿verdad? Es decir, ver nuestra realidad y a la luz del Evangelio buscar acciones que mejoren nuestra realidad, ¿verdad? Eso es la espiritualidad del discernimiento. El número 8 nos dice, los desafíos, experiencia espiritual. La pastoral social enfrenta desafíos y cuestiones estructurales que la superan en mucho, hermanos. Aquí estamos hablando de las estructuras de pecado. Nuestra realidad está envuelta en esas estructuras de pecado. Y esto hace que muchos de nosotros perdamos la esperanza de poder corregir nuestra realidad. Y bueno, este es uno de los objetivos de las estructuras de pecado, hacernos perder la esperanza, ¿verdad? Y entonces, como vemos que nos superan, pensamos que nosotros no vamos a poder encontrar las soluciones necesarias para hacer frente a estas estructuras. Pero si nosotros estamos agarrados de la mano de nuestro Señor Jesucristo, claro que podemos hacer frente a estos desafíos. Nos dice aquí, para el agente de pastoral social, el Evangelio es fuente de desafíos permanentes, referencia absoluta e indispensable y criterio para interpretar la realidad a la manera de Jesús. Las dificultades son oportunidades para crecer y ser protagonistas de la historia, hermanos, ¿verdad? Dentro de los cursos que he tomado de Indosoc, por ejemplo, nos han enseñado, ¿verdad? Lo que esto de ver las dificultades como oportunidades, como un modo de educación en donde se problematiza una situación, pero para buscar soluciones, ¿no? También en la maestría que estoy estudiando, en la materia de moral social en Latinoamérica, se nos ha enseñado, ¿verdad? Este método también de estudio, ¿no? Es a base de problemas, ¿verdad? Proyectos a base de problemas, en donde se busca un problema específico, pero para poder encontrar la solución a esos problemas. De eso se trata la pastoral social, ¿no? Y es lo que nos dice este último punto de este número 8, ¿no? Dice que las dificultades se deben de ver, ¿verdad? Como lo que son oportunidades
para crecer y ser protagonistas de la historia, ¿no? Entonces, no nos dejemos intimidar por las estructuras de pecado. Nosotros estamos llamados a transformar nuestra realidad y una buena manera de hacerlo, un buen método de hacerlo es problematizar las situaciones para buscarles una solución. El número 9 nos habla de la espiritualidad contextualizada. Dice, será posible en la medida que se consideren los diferentes contextos donde la pastoral social está llamada a hacerse viva y concreta. Ello la convertirá en una espiritualidad de la esperanza pascual y de la confianza, capaz de superar el pesar por el pasado, la ansiedad por el presente y el temor por el futuro. Así es, hermanos, ¿verdad? Las estructuras nos agobian, las estructuras de pecado, ¿verdad? Los problemas, las dificultades. Nuestra realidad, ya decía otro punto de este mismo tema, ¿verdad? Nos sobrepasa, ¿verdad? Pero si nosotros estamos agarrados de nuestro Señor Jesucristo, bueno, pues vamos a siempre buscar conservar la esperanza como Jesús nos enseñó, ¿no? Y entonces, ¿verdad? La espiritualidad de la pastoral social, ¿verdad? También, ¿verdad? Va a convertirse en una espiritualidad de la esperanza, ¿verdad? Basada en, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En la confianza, ¿verdad? De la salvación, ¿verdad? En el amor de Dios nuestro Señor para con cada uno de nosotros, para poder buscar siempre soluciones. Esto, ¿verdad? Estar bien cimentados dentro de la fe y la confianza que el misterio pascual nos da, ¿verdad? Nos va a hacer capaces de superar el pesar por el pasado, la ansiedad por el presente y el temor por el futuro, ¿verdad? Que esto también sea la base de nuestro testimonio como agentes de pastoral social, hermanos, ¿verdad? Que esto sea lo que nosotros podamos transmitir a los demás, porque con esto podremos hacer esa multiplicación de minorías. Y si ellos ven que manejamos esto, también los demás van a poder manejarlo, ¿verdad? ¿Manejar qué? Bueno, superar el pesar por el pasado, la ansiedad por el presente y el temor por el futuro, ¿eh? El número 10 nos dice que cómo, bueno, pues al estilo de Jesús. Y nos habla que la acción social pide modelar a Jesús en sus valores y actitudes, en su modo de solidarizarse con nosotros. ¿Cómo? Bueno, en la fidelidad. Es la espiritualidad de siervo de Yahvé, cuya trayectoria no es el éxito inmediato y visible, sino caminar arduo y aparente fracaso final, ¿no? Va a parecer, ¿verdad?, que estamos caminando hacia el fracaso, pero no, ¿verdad? Siempre ser fieles a nuestro Señor Jesucristo y tener esa esperanza de que lo poquito que hagamos, por minúsculo que parezca, va a ayudar a transformar nuestra realidad. El servicio oculto como Jesús. El servicio humilde dará sabiduría y gozo en el servicio a los últimos, a los excluidos, a los más pobres. El estilo ha de ser sosegado, es decir, de manera tranquila, ungido por la alegría, la bondad y la paz. Tener esa experiencia profunda de Dios, del seguimiento de Cristo, de la experiencia mística, del amor a la cruz como camino de vida y fecundidad, y de la comunión que conduzca a vivir y dar testimonio auténtico de fraternidad y solidaridad, ¿verdad? Así es al estilo de Jesús como debemos de caminar dentro de la pastoral social, ¿verdad? Sin mucho público, siempre tratarlo de hacer todo sin que se note, pero hacerlo, pero dar testimonio. Y decíamos, es la multiplicación de las minorías. Si nosotros podemos transmitir esto a más agentes de pastoral, podremos transformar nuestra realidad, que es uno de los objetivos de la pastoral social, ¿ya? Bien, y para finalizar vemos el número 11, que la pastoral social debe de ser apasionada por el reino. La espiritualidad de la acción social
ha de vivir la pasión por el reino de Dios, capaz de amar la vida, transformar las relaciones humanas en una experiencia de amor y servicio mutuo, de respeto, compasión por los necesitados, coherencia. En suma, una espiritualidad que asuma e impulse con fuerza los valores evangélicos que significan y fomentan la edificación del reino. Vida, verdad, justicia, libertad, paz, solidaridad y sobre todo amor, capaz de descubrir en cada ser humano a un hermano y en cada hermano a Cristo. Así es, ¿verdad? Bueno, entonces, ok, hermanos, vamos a dejar de compartir, ¿verdad? Bueno, hermanos, con esto concluimos la catequesis de hoy, en donde, bueno, como vimos en este punto final, en el punto número 11, todo ahí está concretizado, todo cómo debe de ser la espiritualidad de la pastoral social. Y bueno, hermanos, con este tema concluimos este nivel que habla sobre los objetivos y las acciones de la pastoral social, hermanos. Esperemos que les ayuden tanto a agentes de pastoral social como agentes de evangelización, como hombres y mujeres de buena voluntad, para que encaminen siempre sus acciones en busca del bienestar de los demás, ¿no? De nuestro prójimo. Y en especial que tengan esa opción preferencial por los pobres, hermanos, ¿verdad? A ejemplo de Jesús y en nuestro caso dentro de la iglesia, ¿verdad? Que seamos ese rostro de Cristo para quienes más lo necesitan y que también nosotros veamos en nuestros hermanos necesitados ese rostro de Cristo, hermanos. Bueno, como les comentaba al principio, este es el último tema de este nivel, pero bueno, eh, el próximo año seguiremos compartiendo con ustedes otros niveles que son los que llevamos dentro de la formación social de la pastoral social diocesana, ¿no? Bueno, pues por mi parte ha sido todo. Muchas gracias por habernos seguido todo este año y bueno, esperemos que sigan ayudando a ustedes a su formación los siguientes temas que vamos a estar compartiendo con ustedes. Por mi parte es todo. Muchas gracias. Que Dios los bendiga. Y bueno, pues nos vemos en la siguiente catequesis. Gracias.